Muy bien, la pregunta 20 dice, respecto al manejo perioperatorio, marque la alternativa incorrecta, o sea, lo falso. Debe de suspenderse la aspirina 7 a 10 días antes de una cirugía. El tiempo de protrombina y el INR son los principales indicadores de anticoagulación. El uso de soluciones glucosadas en el perioperatorio en pacientes diabéticos debe ser evitado. La warfarina se debe reiniciar a las 24 horas de la cirugía. El riesgo de sangrado es muy elevado con un conteo de menos de 50.000 plaquetas. ¿Cuál será? Lo incorrecto les dicen, ¿no? A ver, vamos. Dice, debe de suspenderse la aspirina 7 a 10 días antes de una cirugía. ¿Es cierto o falso? Es cierto, ¿no es cierto? ¿Qué cosa hace la aspirina con las plaquetas? Se une de manera irreversible y produce una antiagregación plaquetaria. Entonces, ¿por qué 7 a 10 días antes de la operación debe ser suspendida la aspirina? Porque hay que esperar que haya un recambio de plaquetas. Al ser la unión irreversible, esas plaquetas van a estar inhibidas por la aspirina hasta que sean destruidas. El tiempo de vida media de las plaquetas es de 7 días. ¿Ok? Entonces, 7 a 10 días antes de una cirugía debe de suspenderse la aspirina, ¿no? Hasta que haya un recambio plaquetario en el cuerpo. Muy bien. Dice, el tiempo de protrombina y el INR son los principales indicadores de anticoagulación. ¿Cierto o falso? ¿Con qué se monitoriza la anticoagulación en los pacientes que van a ser sometidos o han sido operados? ¿No? Se hace siempre con el tiempo de protrombina y el INR, pues, ¿no? Porque los pacientes que van a ser sometidos a cirugía en general van a estar anticoagulados con warfarina, ¿no? Entonces, la warfarina se monitoriza con protrombina, o el tiempo de protrombina, perdón, y el INR. ¿Ok? Es muy importante ese dato. La C dice, el uso de soluciones glucosadas en el perioperatorio en pacientes diabéticos debe ser evitado. ¿Cierto o falso? La dextrosa, por ejemplo, ¿no? Un paciente diabético que va a ser operado, ¿le pondrán dextrosa o deberían usar una solución fisiológica, cloruro de sodio, por ejemplo? ¿Cuál deberían usar? No, en los pacientes diabéticos lo que está indicado usar son las soluciones glucosadas, más bien, la dextrosa se usa. ¿Por qué? El riesgo de una hipoglicemia es mucho más alto que una hiperglicemia. Si el paciente hace algún tipo de hiperglicemia, con insulina la van a bajar rápidamente. Pero un paciente que haga hipoglicemia, y si está posoperado, puede tener trastorno del sensorio, puede entrar en coma, puede fallecer, ¿no? Porque se puede sobreponer al efecto de algunos medicamentos que se usan durante la cirugía. Si bien es cierto, la dextrosa, por ejemplo, no va a aportar calorías como para producir una hiperglicemia, pero va a prevenir la presencia de hipoglicemias, ¿ok? Que son mucho más riesgosas en este tipo de pacientes. Entonces, ojo, los pacientes diabéticos deben ser mantenidos con soluciones glucosadas, ¿ok? En el perioperatorio, siempre. La warfarina, dice, se debe reiniciar a las 24 horas de la cirugía. Acá dice lo incorrecto, ¿ok? Lo incorrecto es la C, ¿eh? Acá es la alternativa, acá es un error de tipeo, ¿no? La C acá. La warfarina se debe reiniciar a las 24 horas de la cirugía. O sea, los pacientes que son warfarinizados, o sea, que son anticoagulados, normalmente van a ser suspendida la warfarina, o sea, la anticoagulación, entre 3 a 4 días antes de la operación. ¿Para qué? Para que el fenómeno de anticoagulación revierta. Y después de ser operados, 24 horas después deben de reiniciar la warfarina. En ese transcurso, el paciente está desprotegido. Por ejemplo, pacientes que son portadores de válvulas cardíacas y tienen que estar anticoagulados, necesariamente deben tener o deben usar la warfarina. Si no usan la warfarina, tienen el riesgo de tromboembolia. Entonces, ¿qué hacen? Estos pacientes les retiran la warfarina y les dan heparina, pero a dosis profiláctica, ¿ok? De bajo peso molecular o heparina sódica, pero a dosis bajas, a dosis profiláctica, que no van a alterar la coagulación, pero sí van a evitar
que haya una tromboembolia. Entonces, lo mantienen al paciente 3-4 días con heparina y después de ser sometidos a la cirugía, sin riesgo de sangrado, deben de reiniciar al día siguiente su anticoagulación. ¿Ok? De ahí viene la pregunta, dice, la warfarina se debe reiniciar a las 24 horas de la cirugía, es cierto. El riesgo de sangrado es muy elevado con un conteo de plaquetas, debe ser acá, ¿no? El riesgo de sangrado es muy elevado con un conteo plaquetario de menos de 50.000. ¿Ok? Entonces eso también es verdadero, ¿no? Lo falso es la C. ¿Ok? La C. Muy bien. Hemos hablado más o menos de lo que es el paciente o el manejo preoperatorio, cómo tratar de llevar al paciente a un mejor estado para que sea intervenido. Uno, digamos, de los factores de riesgo para los pacientes que van a ser operados es el estado nutricional. Si el estado nutricional es deficiente, sea de desnutrición u obesidad, implican factores de riesgo. Entonces, normalmente los pacientes sometidos a cirugía deben ser pesados y tallados. ¿Por qué? Porque el índice de masa corporal es lo que nos va a dar una idea de cómo están su estado nutricional, ¿no? Lo normal, los pacientes que tienen índice de masa corporal normal, en general no van a tener mayores complicaciones. Las complicaciones van a darse en los pacientes que tienen baja de peso o están desnutridos o que tienen sobrepeso. Los pacientes que están con desnutrición van a tener alteraciones en la cicatrización, alteraciones en el cierre de las heridas, alteraciones de tipo o complicaciones de tipo de dehiscencia de anastomosis, por ejemplo, fallo de las suturas, eventraciones, evisceraciones, etc. Los pacientes que tienen sobrepeso van a tener mayor riesgo de trombosis venosa profunda, de tromboembolia pulmonar, de atelectasias, de neumonías en el postoperatorio. Entonces, también cualquiera de los extremos va a tener mayor riesgo. Entonces, cuando un paciente va a ser sometido a una cirugía y esta va a impedir que se nutra de manera natural, el paciente debe ser sometido a nutrición artificial. La nutrición artificial puede ser de dos maneras. Puede ser una nutrición enteral o una nutrición parenteral. Hay esas dos formas. La nutrición enteral, como su nombre indica, es la que usa la vía digestiva. Entonces, la nutrición enteral puede ser oral, puede ser gástrica o puede ser yeyunal. Oral es aquella que se da mediante suplementos nutricionales por la vía oral o mediante una sonda nasogástrica y tiene la ventaja de se puede dar en bolos y semejar más o menos el ritmo, digamos, alimentario del paciente, ¿no? Desayuno, almuerzo, cena, ¿ok? Se da en bolos grandes. La nutrición enteral yeyunal tiene la desventaja de ser más invasiva. Se tiene que usar una sonda nasoyeyunal o una yeyunostomía. Y se tiene que conectar al paciente a una bomba de infusión. Por eso la nutrición enteral yeyunal es continua, no se puede dar en bolos. El paciente las 24 horas, 20 horas está pegado a la bomba de infusión y 4 horas descansa. Normalmente se da este tipo de nutrición en pacientes que están en la UCI, ¿no es cierto? En la UCI, en la UCIN o en cuidados críticos. La nutrición enteral está contraindicada en obstrucción intestinal. Obviamente, si hay una obstrucción, si lo que el paciente puede ingerir o se le puede administrar no va a poder ser evacuado naturalmente, es una contraindicación para su instalación o su indicación. La hemorragia digestiva también es una contraindicación para dar nutrición enteral. ¿Por qué? Porque va a alterar la absorción de los nutrientes. La mala absorción, ¿no?, por obvias razones, es una contraindicación, al igual que la patología inflamatoria intestinal. ¿Okay? Normalmente la nutrición enteral
dentro de las nutriciones artificiales, o sea, parenteral o enteral es la que se debe usar, ¿no? Se debe ir en grados. Si ustedes no pueden alimentar al paciente de manera natural, pasan a la nutrición artificial. De estas, la primera que deben ofrecer es la nutrición enteral. En caso no se pueda dar la nutrición enteral, no sea factible hacerlo, recién deben pasar a la nutrición parenteral, ¿ok? Porque esta nutrición, la nutrición parenteral, va a tener más posibilidades de complicaciones, de riesgos, de desequilibrios a mediano y a largo plazo. La nutrición parenteral puede ser total o puede ser parcial. Total es cuando se da los tres componentes grandes de una nutrición: carbohidratos, lípidos y aminoácidos, o sea, proteínas, carbohidratos y lípidos, ¿no? Nutrición parcial es cuando se da alguno de los componentes, ¿no? Se puede dar aminoácidos y carbohidratos, o lípidos y aminoácidos, o lípidos y carbohidratos. En general, los carbohidratos siempre se dan, ¿no? Acompañados de lípidos o de aminoácidos, si es que es la nutrición parenteral parcial. La única contraindicación que tiene la nutrición parenteral es que la vía enteral sea posible, o sea, que se pueda dar la nutrición enteral. Siempre que se pueda dar la nutrición enteral, o sea, la nutrición por vía digestiva, está contraindicada la nutrición parenteral. Para dar nutrición parenteral, normalmente se debe colocar un catéter venoso central. Es la mejor vía. Se puede dar, cuando es parcial, por un catéter periférico, pero generalmente van a ser flebitis y van a producir daño en el trayecto venoso. Entonces se instala un catéter venoso central y por ahí se da la nutrición parenteral. El hecho de invadir el cuerpo de esa manera puede generar complicaciones. La principal complicación de la nutrición parenteral es la sobreinfección. Los aminoácidos, la glucosa, que es al 50%, imagínense, 10 veces más que lo que se usa en una dextrosa, y la cual se da por vía parenteral a nivel del catéter, es un caldo de cultivo muy apropiado para los gérmenes. Y estos pacientes que tienen nutrición parenteral, la mayoría de veces están en las UCIs, en las unidades de cuidados intensivos, donde existen bacterias altamente virulentas, patógenas, ¿no? Entonces, una de las complicaciones más temidas es la infección del catéter, ¿no?, que produce una sepsis y muchas veces puede llevar a la muerte. Además, existen otras complicaciones de la nutrición parenteral. Al inyectar una sobrecarga de glucosa, puede haber hiperglicemias, puede haber hipoglicemias también de rebote. Más adelante, si persiste la nutrición parenteral por mucho tiempo, pueden hacer hígado graso y finalmente van a hacer cirrosis. Entonces no es la mejor alternativa hacer una nutrición parenteral. La nutrición enteral, en cambio, es la mejor que puede haber, ¿no es cierto? Se puede dar por vía oral, por sonda nasogástrica, sonda nasoyeyunal, gastrostomía o yeyunostomía, ¿no? A pesar que puede ser invasiva, se puede usar incluso una yeyunostomía. Esta es preferible y es mejor a dar una nutrición parenteral. Ese concepto tienen que grabárselo, por ahí les pueden preguntar, ¿ok? Más inocua, más fisiológica es la nutrición enteral. Así se dé por yeyunostomía o por gastrostomía, ¿ok? Muy bien. La pregunta 21 vamos a responder, dice: respecto a la valoración del estado nutricional preoperatorio es falso. Si existe pérdida del 20% del peso corporal, aumenta la mortalidad quirúrgica. La aparición de ISO significa infección del sitio operatorio, ¿ok? ISO. No tiene relación con el estado nutricional, más sí con mala asepsia. Niveles de albúmina sérica, menos de 3 gramos por decilitro, indican desnutrición. Niveles de transferina sérica, menos de 150 miligramos por decilitro, indican también desnutrición. Las tasas de dehiscencia de sutura se incrementan en desnutrición.
es falso, dice, ¿no? ¿Cuál será falso ahí? A ver, si existe pérdida del 20% del peso corporal, aumenta la mortalidad quirúrgica. ¿Será cierto o falso? Sí, ¿no es cierto? Este paciente está desnutrido, pues, ¿no? Está entrando en un síndrome consuntivo, está consumiéndose. Entonces sí aumenta la mortalidad quirúrgica. La aparición de ISO no tiene relación con el estado nutricional, más sí con una mala asepsia. ¿Será cierto o falso? O sea, la infección de la herida operatoria, por ejemplo, ¿tiene o no relación con el estado nutricional? Un desnutrido tiene más riesgo de hacer infecciones de herida operatoria. ¿Por qué? Así como hay una disminución de sus proteínas, va a haber una disminución de anticuerpos, va a haber una disminución de inmunoglobulinas, va a haber una disminución o un enlentecimiento de la respuesta o de la reacción, digamos, tisular. ¿Ok? Entonces, la desnutrición va a aumentar el riesgo de infección de sitio operatorio. También, obviamente, tiene que ver con una mala asepsia, tiene que ver con un defecto en la técnica operatoria, ¿no? Si uno está operando y contamina toda la herida, obviamente hay más riesgo de infección. Pero la infección de sitio operatorio sí tiene que ver con el estado nutricional. Niveles de albúmina sérica menos de 3 gramos por decilitro indican desnutrición, es un marcador nutricional, ¿ok? Los marcadores nutricionales son la albúmina sérica y la transferrina, ¿no? Eso les pueden preguntar, no se olviden, cuáles son los marcadores nutricionales, la albúmina sérica y la transferrina. Las tasas de dehiscencia de suturas se incrementan en desnutrición, obviamente, ¿no es cierto? Las proteínas son el pegamento de las suturas, ¿no es cierto? Una anastomosis o una sutura, sea en cualquier parte del cuerpo, va a cicatrizar, va a pegar gracias a las proteínas. Si no tenemos proteínas, estas suturas pueden estar mucho más tiempo de lo usual, pero igual cuando se retiren los puntos tienden a abrirse, ¿no? Muy bien, la pregunta 22 dice: ¿qué aminoácido es consumido mayormente en pacientes sometidos a estados catabólicos? Valina, leucina, isoleucina, glutamina o alanina. O podrían preguntarles de manera distinta, como ya han preguntado en un examen del MIR, ¿no? ¿Cuál es el aminoácido que se vuelve esencial, así preguntaron, en estados catabólicos, ¿no? En pacientes críticos? Normalmente no es un aminoácido esencial, pero en este tipo de pacientes se transforma en esencial. Existe un aminoácido muy importante que es la glutamina, ¿no? La glutamina es un aminoácido que va a estar involucrado incluso con la absorción de nutrientes, con la protección del tracto gastrointestinal. Muchos preparados nutricionales, ustedes se van a fijar en los frascos, dicen enriquecido con glutamina, especialmente los preparados nutricionales que son o que están destinados para pacientes críticos. Muy bien, la pregunta 23 dice: ¿en cuál de las siguientes situaciones indicaría nutrición enteral? No sé, por la vía digestiva, ¿verdad? Pancreatitis aguda, obstrucción intestinal, hemorragia gastrointestinal, fístula intestinal baja, exacerbación aguda de enfermedad inflamatoria intestinal. ¿En cuál de las siguientes situaciones, dice, indicaría nutrición enteral? O sea, ¿en cuáles de estas podrían dar nutrición por la vía digestiva? A ver, en pancreatitis aguda, ¿se da o no se da nutrición enteral? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento de la pancreatitis, ¿no? De primera línea, lo primero que se hace al paciente, ¿no? NPO, ¿no es cierto? Nada por vía oral, no puede comer, pues si no, va a perpetuar la pancreatitis. Obstrucción intestinal, ¿se podrá dar nutrición enteral? No, ¿no es cierto? Si no hay el desfogue natural, no se puede hacer. Hemorragia gastrointestinal tampoco, ¿no es cierto? Porque no va a haber una buena absorción. Fístula intestinal baja, ¿será o no?
Una fístula intestinal es una comunicación anormal entre el epitelio del intestino y la piel, normalmente. Podría ser también a vejiga, podría ser a otro órgano, pero en general se da hacia la piel. Ok. Fístula intestinal baja, no les mencionan qué tipo de baja es. Si les dijeran de bajo gasto, significa que es menos de 500 centímetros cúbicos en 24 horas, su gasto. ¿Ok? O sea, lo que genera la fístula. O si su localización anatómica es baja, se dice que está por debajo de la válvula ileocecal. En cualquiera de las dos se puede dar nutrición enteral, ¿ok? Porque en los casos de fístula intestinal baja, el paciente puede ingerir alimentos incluso, puede ser nutrido de manera normal, o cambiándole la dieta a una dieta de absorción alta, pero no es necesario pasarle a nutrición parenteral, ¿ok? Si fuera una fístula intestinal alta o de gasto alto, en ese caso sí estaría indicada la nutrición parenteral. Muy bien, exacerbación aguda de enfermedad inflamatoria intestinal obviamente no se puede dar, ¿no es cierto? Entonces acá la alternativa es la D. En una fístula intestinal baja, o sea de localización anatómica baja, o sea de bajo gasto, cualquiera de las dos situaciones, se puede dar nutrición enteral. La única forma de dar nutrición enteral en una fístula intestinal alta, o sea, de alto gasto o de localización anatómica alta, es usando una sonda nasoyeyunal que se localice por debajo del orificio fistuloso. O sea, por ejemplo, si tienen una fístula duodenal, le ponen la sonda, pasa por el estómago, pasa por el duodeno, llega hasta el ángulo de Treis y desciende un poco más. Entonces, por ahí se le puede dar la nutrición enteral, bypaseando el orificio fistuloso, ¿no? Ese es el único caso en el cual se puede dar nutrición enteral en una fístula intestinal alta o de bajo o de alto gasto, ¿ok? O sea, cuando la sonda de alimentación va a bypasear el orificio fistuloso, solamente en ese caso. Muy bien, la pregunta 24 dice: el momento de realizar diálisis en el paciente quirúrgico con insuficiencia renal crónica es 48 horas después de la cirugía, 24 horas previas a la cirugía, 6 horas antes de la cirugía, en forma precoz en el posoperatorio. B y D son correctas, o sea, 24 horas previas y en forma precoz en el posoperatorio. ¿Cuál será? Normalmente los pacientes que se les realiza diálisis o hemodiálisis, la mayoría de ellos va 3 veces por semana, ¿no es cierto? Día promedio. Eso es lo usual. Entonces, 48 horas antes de la cirugía, ¿servirá una hemodiálisis a un paciente que va a ser sometido a una operación? No, 48 horas antes de la cirugía, no, pues no. ¿Por qué? Porque ya está próxima su siguiente hemodiálisis. Ese paciente ya está cargado, sobrecargado de toxinas. A eso le van a incrementar la destrucción tisular, el aumento del potasio por la misma destrucción de tejidos, por la misma cirugía. La hipoperfusión de los tejidos, que va a producir un aumento de metabolitos tóxicos, entonces este paciente no va a tolerar la operación. ¿Ok? 24 horas previas a la cirugía, ¿será o no? Sí, ¿no es cierto? Porque si es más antes, o sea, 6, 4 horas antes, el paciente normalmente tiene un estado de anticoagulación. Entonces no es conveniente operarlo cuando está muy cerca o muy próximo su hemodiálisis previa. 6 horas antes de la cirugía no, pues, ¿no? Y en forma precoz en el posoperatorio, eso también es cierto, ¿no? Un paciente que es sometido a una cirugía y se tiene que hemodializar, debe ser hemodializado lo antes posible. ¿Por qué? Porque en una cirugía, cualquiera sea, hay destrucción de tejidos, como les decía, alteración del metabolismo, y el paciente que se hemodializa, que tiene una insuficiencia renal crónica, no va a ser capaz de depurar
esas toxinas mediante la función renal. Entonces tiene que ser hemodializado de manera precoz, ¿ok? Lo antes posible, horas después de la operación nada más. Entonces B y D son correctas acá. Muy bien, la pregunta 25 dice: ante una diarrea que aparece en el curso de la administración de nutrición enteral, la medida inicial menos aconsejable es descartar otras causas de diarrea, disminuir la concentración, disminuir el ritmo de infusión, administrar un agente antidiarreico o usar un preparado diferente. ¿Qué será lo menos aconsejable, lo que no se debería hacer? A ver, ¿deberían descartar otras causas de diarrea, sí o no? Tipo infecciosas, por ejemplo. Sí, ¿no es cierto? Están dando una nutrición enteral a un paciente crítico y empieza a hacer diarrea. Entonces hay que descartar que no se haya infectado. Es una posibilidad. Disminuir la concentración. Una complicación de la nutrición enteral es la diarrea osmótica. ¿Ok? Entonces, si ustedes disminuyen la concentración, o la diluyen, podrían disminuir la diarrea. Disminuir el ritmo de infusión, la misma razón, ¿no es cierto? Disminuyen el ritmo de infusión, la diarrea, si es diarrea osmótica, va a disminuir, va a parar. Administrar un agente antidiarreico. Jamás, ¿no es cierto? En cualquier tipo de diarrea está proscrito eso. Usar un preparado diferente, también, ¿no? Muchas veces algunos preparados son especiales para algunos tipos de pacientes. Por ejemplo, hay preparados para pacientes renales, preparados para pacientes asmáticos o que tienen enfermedad pulmonar crónica, y por ahí un preparado no se puede usar en otro. Entonces se puede cambiar el preparado, ¿no? Ya vienen estos, la nutrición enteral ha avanzado tanto que ya los preparados nutricionales vienen hechos normalmente de los laboratorios, ¿ok? Vienen empacados, listos para usar. Aquí la alternativa es la D, administrar un agente antidiarreico, ¿no? Jamás se debe hacer eso, menos en una diarrea que se está pensando que es producto de una complicación de la nutrición enteral.